interior por lo emocional. El lenguaje estructurado, que es la dimensión que vamos a estudiar dentro de 8 días, manifiesta el ego interior por lo que se dice. Y la pulsión sexual manifiesta el ego interior por la sexualidad. Y finalmente la corporeidad manifiesta el ego por todas las acciones materiales de mi realidad corporal. Siendo la voluntad emocional la primera forma de manifestación, es energéticamente la más potente de las 4 anteriormente citadas. En esta dimensión podemos percibir 2 etapas. Número 1, el reconocimiento de nuestros sentimientos. En esa dimensión podemos reconocer cuáles son nuestros sentimientos. Y 2, su necesidad de exteriorizarlos. Siempre el ser humano va a tener esa necesidad cuando tiene un nivel emocional importante, ¿no? Hay que tener un nivel emocional importante, porque ese nivel emocional es lo que lo motiva a uno, ¿sí? Claro, pueden estar los 2 extremos. Cuando el extremo emocional es eufórico, la persona tiene la necesidad de demostrar lo que hay, esa motivación. Pero la tristeza, ¿cómo se llama? La frustración hace que la persona se sienta atada, maniatada, ¿sí? Entonces decae en su emoción. Y también él tiene esa necesidad de expresarlo, de exteriorizar. Vea, estoy mal. Cuando uno está medio, que uno puede soportar la tristeza, uno incluso trata de que nadie sepa que uno está triste, ¿cierto? Pero cuando está muy extremo, ese nivel emocional es importante, o sea, pesa mucho, uno no puede ocultarlo. Es más, uno quiere que la gente sepa, para ver si alguien se compadece y ayuda, ¿verdad? O si por el contrario estoy eufórico, yo quiero decir, compartir con todo el mundo mi alegría, uy, si sabe, ¿no? Y entonces uno como que tiene esa necesidad de exteriorizar. Pero cuando las emociones tienen un nivel importante, en la afectividad logramos el reconocimiento de nuestros sentimientos. Pero si no empleamos la voluntad emocional, el solo reconocimiento no implica necesariamente su exteriorización. Pero el reconocimiento del sentimiento es una forma de exteriorización para mí mismo. Sin embargo, debo proyectar mis sentimientos como creaciones, entre comillas, hacia el exterior de mi subjetividad. Toda creación refleja en cierto modo al creador de dicha creación. Y aunque los sentimientos internos del creador, o sea, la afectividad, nunca podrán ser absolutamente expresados exteriormente, es necesario descargar hacia el exterior las proyecciones emocionales interiores. ¿Por qué decimos que nunca podrá expresar absolutamente? Porque no tenemos la capacidad. Y no tenemos la capacidad porque no nos conocemos íntimamente. ¿Me voy a entender? Solamente proyectamos aquellas cosas que consideramos son más importantes. Además, a la persona que hace una exploración o una introspección de sí mismo y comienza a conocerse y a mirar qué problemas tiene, qué iniquidades tiene, qué fortalezas tiene, esa persona puede llegar a tener el control de qué es lo que va a exteriorizar, ¿sí? Y reservarse siempre algunas cosas. ¿Para qué? Para que la otra persona nunca vaya a perder el interés, ¿verdad? Porque cuando se da todo, la otra persona o las otras personas que me rodean pierden el interés de mi personalidad. Ya no hay nada que descubrir, ¿sí? ¿Con qué va a salir ahora? Y existe esa pregunta, entonces la persona se interesa. Pero eso lo hace una persona que se conoce, por lo menos de forma meridiana, se conoce a sí mismo. La mayoría de nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. La voluntad emocional representa un tipo de descarga de las energías que se acumulan en mi interioridad. Es la primera forma de exteriorización que tenemos
cuando nacemos al campo físico. Es decir, nosotros exteriorizamos lo que sentimos sin conocer este mundo. Recién nacidos y ya lloramos para pedir que necesitamos que nos alimenten, o si estamos sucios, mojados, pues vamos a expresar, ¿no? Que estamos incómodos. Entonces se exterioriza, y en esa exteriorización hay una comunicación. Entonces la mamá, el papá comienzan a interpretar: ¿qué será lo que tiene el bebé? ¿Será que está limpio, está sequito? ¿Será que tiene hambre? Vamos a ver si tiene hambre. No, y sigue llorando. Entonces, ¿será que tiene gasecitos? Vamos a ver, sacarle algo le pasa al bebé, o será que le duele la barriguita, o qué será, ¿no? Entonces, porque el niño, el bebé, está expresando. Eso es algo natural de nosotros, hermanos, desde que nacemos. Son energías que toca exteriorizarlas. Es bueno hacerlo. Hay dos temas que están correlacionados y debemos saber distinguir, porque si no se entiende lo uno, tampoco se entiende lo otro. Con lo cual hay una especie de círculo virtuoso entre estos dos temas. ¿Cuáles son? Uno es el tema de la identidad espiritual, que debemos resolver a través del conocimiento espiritual. Tendría que devolverse a las primeras entregas que hablamos de la mente superconsciente. Y gracias al ministerio del Espíritu Santo de la iluminación, o sea, la revelación, para resolver el sentido de la existencia particular. Esto es importante. La experiencia en la materia será el descubrimiento de nuestra esencia espiritual. ¿Sí ven? La experiencia que tenemos nosotros en la materia nos lleva a descubrir nuestra esencia espiritual. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad espiritual? O sea, nuestra identidad, ¿dónde queda? ¿Dónde está? En el espíritu. El alma es nuestra personalidad. Mi identidad no es lo que usted ve aquí por fuera, porque lo que usted ve aquí por fuera son cosas que yo puedo disimular. ¿Cómo las disimulo? En la forma en que me visto, la forma que me corto el cabello, la forma que hablo, la forma que trato de mostrarme a los demás. Una cosa es como yo me muestro a los demás, y otra cosa es lo que soy, y lo que yo soy es en el espíritu. ¿Sí ven? Entonces hay que identificar eso. Pero mi realidad y mi experiencia material, todo lo que me sucede, lo que yo considero que es bueno y lo que considero que no es tan bueno, todas esas cosas me ayudan a descubrir quién soy. Si no hubiese problemas, yo no descubriría hasta dónde soy capaz, qué tanta paciencia tengo, ¿sí? Qué tanta fuerza tengo. No descubriría esas cosas, porque no me suceden cosas malas. ¿Ve? Y entonces las cosas buenas también, si yo las puedo administrar, si las puedo manejar, si les doy un buen manejo, ¿no? Si una persona que gana una lotería, un baloto, y no sabe controlar eso, en 2 años otra vez está pobre. ¿Sí? Entonces, lo que debió haber sido algo bueno para su experiencia, pues fue y gastó y se deleitó, y cuando menos pensó ya no tiene plata, porque eso no va a ser eterno, así sean miles de millones. Entonces la experiencia en la materia será el descubrimiento de nuestra esencia espiritual. ¿Cómo se hace todo ese tratamiento? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tenemos la tendencia de dirigirnos a Dios con la perspectiva que Dios es un Dios exterior. Sin embargo, Dios vive dentro de nosotros en su Espíritu Santo, en su Santo Espíritu. Por lo que casi nunca hacemos oraciones introspectivas hacia adentro, ¿no? Es decir, una oración dirigida hacia nuestro interior, hacia nuestro espíritu, donde mora el Espíritu Santo. Casi nunca hacemos oraciones así, porque la idea que tenemos es que Dios está allá afuera o allá arriba. Señor, tú que estás en los cielos, porque así que nos enseñó el Señor Jesús que oráramos, ¿cierto? Padre, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces pensamos que Él está por allá arriba. ¿Quién sabe si me escucha? Y a veces hasta tenemos que gritar: Señor, ayúdame. Cuando estamos desesperados y clamamos, gritamos. No está mal hacerlo. No está mal orar al Dios que está allá en todo lugar.
pero casi nunca nosotros nos dirigimos a Dios dentro de nosotros. Dios vive dentro de nosotros, mora dentro de nosotros. Vamos a mirar. Es precisamente aquí donde llegamos a la cuestión central de la relación del hombre con Dios. Más aún, sin este elemento no hay verdadera oración. Sin el mismo no puede haber sumersión en las profundidades mismas del Espíritu. Aquí ya enseñamos en entregas pasadas cómo hacer esa oración de introspección. Podemos usar la Biblia, podemos tomar un salmo, un versículo, y palabra por palabra la vamos a meditar. ¿Esto para qué es? Para que la mente se estabilice. Porque cuando nosotros vamos a sacar un tiempito para orar, hermano, siempre se nos atraviesan pensamientos por aquí, por allá, y de pronto usted dice, bueno, voy a orar, y usted se arrodilla, o qué sé yo, ahí en su cama, o donde usted le gusta orar, y usted empieza, bueno, Padre, gracias, Señor, y de repente, verdad que tenía que ponerle el mensaje a fulana. Entonces ya se le atravesó ese pensamiento y le interrumpió su oración. ¿Sí me voy a entender? Entonces, para controlar la mente, para que la mente se estabilice, entonces uno usa la palabra. Por ejemplo, el Salmo, hablemos de uno de los famosos, ¿no? Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Entonces usted dice Jehová. Entonces usted se queda callado un rato y obliga a su mente a pensar, bueno, ¿quién es ese Jehová? Y usted comienza a imaginar quién es Jehová, Dios Todopoderoso, y se toma unos segunditos. Entonces, cuando ya usted tiene claro quién es Jehová, entonces usted lo va a invocar. Señor, tú eres Jehová, ¿no? Es mi pastor. Entonces usted quédese callado otro ratico, comience a pensar, bueno, lo que es un pastor. ¿Qué hace un pastor? Y usted se comienza a imaginar en el oficio del pastor, y su mente se involucra en la palabra de Dios, y de repente usted le dice 2 o 3 palabritas al Señor. Ay, sí, Señor, tú eres mi pastor. Y luego abre los ojos y lee la tercera frase: nada me faltará. Entonces usted comienza a imaginarse que no le falta nada, ¿sí? Que si tiene una deuda, pero usted comienza a adiestrar a su mente a la palabra de Dios. Ya ese ejercicio es para que su mente no sea obstáculo para la oración. Y también enseñamos a hacer la oración en silencio, ¿sí? Comenzar a orar al Señor. También se toma un pasaje de la Biblia, se lee el pasaje, a diferencia de lo que estaba diciendo ahorita, el primer ejercicio, palabra por palabra. Este otro ejercicio es, usted lee un versículo, puede ser, o 2 versículos, y los lee seguido, y después usted se pone a meditar en eso que leyó, meditarlo otra vez para que su mente se alinee a la palabra. Y luego de todo lo que usted medita, usted comienza a hablarle al Señor algunas cosas, pero después guarda silencio y permita sentir que Dios le habla respecto a lo que usted leyó. Permita que Dios le hable. Entonces, eso es lo que nosotros ya habíamos llamado oración en silencio. Guardamos más silencio que lo que hablamos. Pero esos son ejercicios que nos ayudan a interiorizarnos, a hacer una introspección, para entrar en nuestra propia alma, hasta ver si llegamos a nuestro propio espíritu, que ahí es la habitación del Espíritu Santo, y a ver si podemos tener un encuentro con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Casi nunca nos enseñan ese tipo de oración. ¿Y cuál es este aspecto de la oración? La renuncia del ego es una parte necesaria de la oración y de experimentar las profundidades del Espíritu Santo, gracias a que se puede exteriorizar el ego interior desde el Espíritu y manifestando la renovación del alma. De manera que una vez más nos hemos ido más allá de la oración. La verdadera oración demanda del que ora
que abandone totalmente el ego interno y permita que sea manifestado desde la profundidad del Espíritu Santo. Más aún, Dios desea que en definitiva tal estado llegue a ser suyo en todo tiempo. Ojo, no estamos hablando de eliminar el ego, de matar el ego. No, Dios nos creó así. El ego forma parte de nuestra personalidad, sino que vamos a abandonar el ego. Todo lo que tenga que ver con nosotros. Yo quiero es buscar a Dios. Me voy a olvidar de mí mismo. A eso es a lo que nos referimos con abandonar totalmente el ego. Es el apóstol Juan quien habla de la oración como que es un incienso cuyo humo asciende a Dios y es percibido por él. Apocalipsis 8:3. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Entonces, eso tiene la idea de que asciende, porque el incienso se quema y el humo del incienso lleva una fragancia, pero esa fragancia asciende. ¿Ve? En el mismo sentido, cuando buscamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, debemos empezar desde nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro intelecto, y que vaya subiendo ese incienso, ¿verdad? Bien. Ahora, cuando usted viene al Señor, derrame su corazón. ¿Qué es derramar el corazón? Lo que hemos estado hablando de esta clase. Externalice su ego interior. No lo reprima. Sáquelo. Exteriorícelo en la presencia de Dios. Reconozca lo que es en la presencia de Dios. Es como que usted estuviera desnudo en la presencia de Dios. No hay nada que taparle a Dios. Él nos conoce íntegros. La oración es derramar su corazón a Él, como dijo Ana, la madre de Samuel, en el primer libro de Samuel 1:15. He derramado mi alma delante de Jehová. Así dijo Ana, porque Ana no tenía hijos. El esposo tenía otra esposa, vivía con las dos, pero la otra esposa sí le daba hijos, ella no. Y en ese tiempo, en el tiempo bíblico, ser una mujer estéril era un gran estigma. Se consideraba una maldición. ¿Y qué hizo Ana? Se fue para el tabernáculo y allí se postró. Y dice que derramó su alma, le entregó toda su angustia, externalizó su ego, ¿sí? Delante del Señor. No lo decía con voz que se oyera, porque la Biblia dice que Ana no dejaba escuchar la voz, sino que solo movía los labios. Entonces el sumo sacerdote la vio allá, que ella estaba ahí y llorando. Entonces pensó que era que estaba ebria, que estaba borracha. Y fue y le dijo, va para su casa y digiera su vino. Y entonces ella le dijo, no, Señor, yo no estoy ebria, no estoy borracha. Es que he derramado mi alma delante de Jehová. Es lo que tenemos que hacer cuando venimos al Señor. Ese derramamiento es un incienso. Y ese incienso es una entrega total de uno mismo a Él. El incienso que ofrecieron los magos del oriente, puesto a los pies de Jesús en el establo de Belén, es una imagen de la adoración derramada delante de Él. Ahora debemos hacer la pregunta central: ¿cómo asciende el alma a Dios? El alma asciende a Dios renunciando al ego, entregándolo al poder amenguador del amor divino. Sí, entregándolo al poder amenguador del amor divino. Esta renuncia del ego es absolutamente esencial si es que usted ha de sondear, experimentar las profundidades del Espíritu Santo y morar allí continuamente. Hermanos, les aseguro que cuando uno logra encontrar al Espíritu Santo en uno, a uno le queda gustando eso. Y uno va a querer seguir repitiendo la experiencia. Al principio no es fácil, hermano. No es fácil. A veces lo intentamos, y cuando lo intentamos y no, como que no sentimos nada. No, pero es que la cosa no es sentir. La cosa es decidir.
a encontrarme con el Espíritu Santo dentro de mí, hermanos. Y cuando yo voy en esa búsqueda por dentro de mí, voy a pasar por lugares de mi personalidad, de las que uno no se siente orgulloso, de las que uno no quisiera tener. Y vea que el Espíritu Santo a uno le empieza a revelar: mira cuán envidioso eres. Y uno, uy, qué pena, Señor. Mira cuán egoísta eres, Carlos. Uy, sí, Señor. Mira cuán impaciente eres. Uy, Señor. Pero qué bonito, porque pues ahí hay un encuentro y que el Señor le está diciendo a uno: vea, trabaje en esto, vea, trabaje en esto otro, vea, trabaje aquí. Y entonces uno comienza a pedir: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor, ayúdame, porque yo tantos años y vea, todavía con esos problemas, por favor, ayúdame. Y cuando alguien le pide ayuda al Señor de verdad, el Señor ayuda, hermano, el Señor ayuda. Yo tenía un problema de orgullo. Vamos a decir que todavía soy orgulloso, pero ya no es un problema el orgullo para mí. Es que en un tiempo era un problema. Para uno ser orgulloso, uno no necesita tener dinero ni posesiones, hermano. Simplemente es orgullo, sin tener donde caerme muerto, pero orgulloso. No daba a torcer el brazo en nada. Pero yo, mire que yo reconocía, ¿no? Yo decía: yo tengo ese problema. La gente que me rodeaba, mis compañeros de trabajo en ese tiempo, secular, trabajo secular, mis compañeros de trabajo a veces como que me hacían el feo, porque era una persona desagradable. Yo era una persona, cristiano ya, pero una persona desagradable, orgullosa. Me las quería saber todas. No me quería dejar de nadie. No, problema. Cuando un día una compañera de trabajo, que era la secretaria de la empresa, ella me lo dijo: mira, ¿sabe qué? Lo que pasa es que usted es una persona desagradable. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿No le gustó o qué? Pero ella me dijo: así no le guste, yo lo digo, usted es una persona desagradable. Bueno, yo me hice ahí como que no me afectaba ni nada, pues yo me fui pensando. Y yo dije: un momento, pero yo soy cristiano. ¿Cómo una mujer que no es cristiana le dice a un cristiano que es desagradable? Y yo fui y busqué un pastor y le pregunté qué podía yo hacer, que yo reconocía que tenía ese problema. El pastor me dijo: mijo, si usted reconoce que eso es un problema y usted no puede controlar el problema, ayune por eso, ayune. Entonces yo propuse en mi corazón, porque el pastor ese me enseñó que el ayuno funciona conforme uno lo proponga en el corazón. Por ejemplo, Daniel propuso en su corazón hacer un ayuno, no dejar de comer, no era, sino no comer las cosas que servían en la mesa del rey. ¿Sí me voy a entender? Entonces, eso es un tipo de ayuno. Entonces él pidió: no, a mí solamente tráigame legumbres. Yo me alimentaré con solamente legumbres. Esos manjares de allá no. Entonces eso fue como lo propuso en su corazón. La Biblia dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y cuando vieron 10 días después, creo, 10 días después, cuando fueron a mirar, Daniel tenía un rostro más espléndido que los que se alimentaban allá. O sea, tenía gracia de Dios. Porque cuando uno ayuna con el propósito en su corazón, hermano, es donde da resultado. Entonces él me enseñó eso. Yo dije: ¿cómo hago para ayunar? Yo necesito meterme en un ayuno así larguito, pero como yo trabajo me va a quedar difícil. Entonces yo propuse en mi corazón ayunar todos los días hasta el mediodía. Me iba a ir a trabajar ayunando y sacaba un tiempito por ahí, 5 minutos, me metía al baño y yo comenzaba: Señor, te entrego este problema, yo no lo puedo controlar, no quiero seguir así, ayúdame, ayúdame, renuncio a todo orgullo, a toda pedancia, a toda una persona desagradable. Y yo comencé a reconocerlo y a entregarle ese problema al Señor. Todos los días, hermano, yo ayuné un año completico, ayuné.
medios días. Hasta los domingos yo ayunaba, me iba para la iglesia en la mañana y al mediodía levantaba el ayunito y ya, todos los días. Hermano, después de un año se notó el cambio. Ya no era tan pedante, ya no era tan indeseable. Y la misma gente me decía: vea, usted ha cambiado. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Algo le hicieron a usted, usted ya no se comporta como antes, ¿sí? Entonces yo mismo comencé a notar el cambio y la gente lo notaba. Y yo dije: uy, sí da resultado. Sí da resultado. ¿Ve? Entonces uno a veces tiene que hacer esos sacrificios, pero para uno mismo. Para uno mismo, no para cambiar allá afuera las cosas, sino para cambiarlo de adentro. Amén. Eso. Entonces hay que renunciar al ego. Es solo mediante la amenguación del ego que usted puede rendir homenaje a la soberanía de Dios. Veamos si podemos entender esto tan solo un poco más claramente. Es mediante la amenguación, y uso esa palabra para traer a colación lo que decía Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿no? Entonces lo mismo, es mediante la amenguación del ego que usted reconoce la suprema existencia de Dios. Debe venir el momento en que usted deja de vivir absolutamente en el ámbito del ego. Usted debe dejar de existir en el ego para que en el espíritu del Verbo, o sea, de Cristo eterno, pueda existir en usted. Mediante la renuncia de su propia vida, usted abre paso para la venida de Él. Y es en el morir de usted que Él vive, porque así lo dijo el Señor. Dice que el que quiera ganar su alma por causa de mí debe perderla. ¿Sí? Debe perderla. Pero eso no se quiere decir que uno se suicide, no, sino que uno ya deja de ser uno para que sea Él en mí. ¿Puede llevarse esto a la práctica? Sí. Usted debe rendir todo su ser a Jesucristo, dejando ya de vivir en sí mismo para que Él llegue a ser su vida. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nótese que dice habéis muerto, pero Pablo le está escribiendo a personas vivas. Él le está diciendo: habéis muerto en ustedes el ego suyo. ¿Sí? Ya eso no es el protagonista. Mi ego ya no es protagonista, es Cristo en mí. Por eso dice: y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con la oración? Bueno, la amenguación del ego es la verdadera oración de adoración, porque es derramar, es uno empezar a reconocer: Señor, soy aquí, soy allá, y por aquí, por acá, y empezar a derramar todo eso en la presencia del Señor pero hay que externalizarlo, hay que decírselo al Señor. Es una oración que usted debe aprender en la absoluta totalidad de su más profundo significado posible. Esta es la experiencia que rinde a Dios, y a Dios solo. Dice Apocalipsis 5:3 que toda la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Esta experiencia es la oración de la verdad. Experimentar la amenguación es adorar a Dios en espíritu y en verdad, como Juan 4:23 lo dice. Toda adoración verdadera es en espíritu. Para estar en espíritu, el alma queda menguada. En espíritu entramos en la pureza de ese espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, que ora dentro de nosotros, el que nos ayuda a interceder. Quedamos apartados de nuestros propios métodos de oración. Estamos en verdad porque quedamos colocados en la realidad del todo de Dios y la nada del hombre.
De hecho, hay tan solo dos verdades con las que podemos interactuar: el todo y la nada. Todo lo demás es mentira. Dios es todo, usted y yo, nada. La única forma en que usted puede rendir la debida honra a Dios es por medio de su propia amenguación. Tan pronto como esa maravillosa obra queda hecha, Dios entra en acción desde la interioridad del ser. Él está esperando que nosotros reconozcamos que no podemos por nosotros mismos. Él quiere, pero está esperando. Ya cuando nosotros digamos: Señor, sí, es verdad, yo por mí mismo no puedo, aquí estoy yo, Señor, ¡pum!, Él entra en acción, inmediatamente entra en acción. Aquí hay un principio de la naturaleza. El Señor no permite nunca que quede un vacío o hueco en la naturaleza. Él viene al lugar de la nadedad, o sea, del vacío, como fue al principio de la creación del universo, y al instante lo llena consigo mismo. Así como para que fuera posible la creación del universo, Dios tuvo que autorreplegarse y crear un espacio vacío, y no lo dejó vacío, sino que lo llenó de manifestaciones suyas. Así también con cualquier otro vacío. O sea, el vacío existencial es bueno y es necesario, porque eso nos obliga a buscar con qué lo vamos a llenar. Nada lo va a llenar mejor que Dios. Dios. Bien. Él se pone en el lugar mismo de lo que ha vaciado. Esta es la perla de gran precio y el tesoro escondido. Mateo 13, 44 y 45. Quien quiera que la haya, gozoso vende todo lo que tiene a fin de comprarlo. El que la haya, ¿qué? La gran perla. Y Juan 4, 14. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Entonces la perla de gran precio es Dios. Cuando yo encuentro a Dios, vea, hay que vender todo lo que tengo para poder tener esa gran perla. O dice que el Señor mismo es el agua, que Él va a ser una fuente de agua dentro de nosotros. Él siempre nos va a llenar, no nos va a dejar vacíos, hermanos. Recuerda usted que el Señor nos dijo, Lucas 17, 21, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre nosotros. Entre quiere decir dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es Cristo, por así decirlo. Esto es cierto en dos maneras. En primer lugar, esto es cierto cuando Dios viene a ser dueño y señor dentro de usted tan completamente que nada en usted se resiste a su dominio, que es un hermoso dominio. Es entonces que su ser interior, su espíritu, es el reino de Él. Es entonces cuando Dios lo posee a usted. En segundo lugar, está la cuestión de que usted posea a Dios. Dios lo posee a usted y usted posee a Dios. A ver, cuando poseemos a Dios, también poseemos su reino, y en su reino hay plenitud de gozo. Nuestro propósito fundamental es gozarnos en Dios en esta vida. Este es el verdadero propósito por el cual fuimos creados. ¿Qué tan pocos comprenden que esto es alcanzable y es tan fácil de asir, de agarrar? Servir a Dios es reinar. Servir a Dios es reinar. Con eso llegamos a este punto. Espere los desequilibrios en el lenguaje estructurado, que es la otra dimensión. Con la ayuda del Señor, dentro de 8 días estaremos hablando de esa otra dimensión de la voluntad. Ya vamos terminando con renovando el alma. El libro ya está listo, ya está hecho, hermanos. Para los hermanos que quieran encargarlo, los que lo quieran, lo pueden encargar. 562 páginas
como un manual que nos ayudará para repasar todo esto de renovando el alma. ¿Y qué precio tiene? 80,000 pesos tiene el precio. ¿Qué iba a decir? Y después de renovando el alma entraremos a otro tema los jueves y vamos a hablar de las artimañas de Satanás. Vamos a aprender a descubrir quién es el enemigo, cómo nos ataca y cómo vamos a hacer nosotros para defendernos. ¿Les gustaría? Ayúdenme a orar para que cuando venga ese momento podamos nosotros estudiar todo esto, que también nos va a llevar varias entregas con la ayuda del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.